Muy buenos días, amigos y compañeros. ¿Cómo les va? ¿Cómo va, Toñetti? ¿Bien? Bien, muy Día bien. importante. Día importante. 20 años. Vamos a arrancar con el top 3 para ustedes de las medidas más importantes del gobierno de Néstor Carlos Kirchner. Top 3 de medidas importantes del gobierno de Néstor Carlos Kirchner. Arranca Artemio López. Si La primera, no fue una medida, fue una actitud. La recomposición del poder político y la autoridad presidencial. Sin eso no hubiera habido nada. Bien. Eso fue una decisión... Acá hay un presidente, dijo Néstor. Exactamente. Bueno, acordate de qué coyuntura veníamos, ¿no? Porque la licuación del poder político y de la figura presidencial siempre es funcionar a los grupos dominantes, a los sectores de poder. Lo primero que hizo Néstor fue decir, bueno, esto acá se acabó. Acabó con 25 años de neoliberalismo en Argentina, ¿eh? Un cuarto de siglo, ¿eh? No es así nomás eso. Desde el 76 al 2003, lo que hubo fue la hegemonía del modelo neoliberal sin solución de continuidad. Es así, bueno, y él se paró, se empinó y dijo, bueno, para poder resolver esto, lo primero es reconstruir el poder político, la autoridad presidencial. Bueno, creo que esa fue la primer gran decisión, que no es una medida, es una actitud, ¿no? Eso, y yo creo mucho en eso. Eso depende del ser humano, del hombre, y Néstor tenía las cualidades necesarias para hacerlo, además de una visión de país. Fue el que mejor leyó la crisis del 2001, bueno, no cabe ninguna duda, una sabiduría en acto incomparable. Bien, Amado. Bueno, ya Artemio describió una actitud política, un cambio, la refundación de Argentina, sí, claro, podríamos decir, porque salió del paradigma neoliberal. Entonces yo voy a tratar de ser más módico, voy a ir a las medidas que creo que sostuvieron ese cambio. Muy bueno. ¿Está bien? Compartiéndolo 100% lo que dijo Artemio, una suerte de explicación de por qué eso sucedió. Primero, juicio político a la Corte Suprema de Justicia y cambio de la Corte. Segundo, juicio a los genocidas. Tercero, inclusión jubilatoria. Yo creo que estos son los pilares, ni el superávit fiscal, ni todas las cosas que se dicen. Yo creo que juicio a la Corte, modificación de la institucionalidad, cambio del paradigma neoliberal, indispensable. Lo estaban apretando con qué iban a hacer con la especificación, lo estaban apretando. Néstor Kirchner, lejos de dejarse apretar, redobló la apuesta y al principio nomás de su gobierno salió a plantear que esa Corte no era adecuada para Argentina. Correcto. Segundo tema, juicio a los genocidas. Reinsertar la Argentina en una política profunda de derechos humanos que no miraba para el costado en ningún tema y le daba una continuidad a la mejor tradición nacional y popular y a lo indispensable para cortar también con el poder político que tenían sectores económicos y sectores de la vida política a través de los militares. Y tercero, inclusión jubilatoria, la medida profunda de redistribución del ingreso. Me acuerdo que habíamos hecho el cálculo cuando se implementó esta medida. Néstor recibió 30 puntos de pobreza en el universo de más de 65 años, con la mitad casi la mitad no tenía cobertura, sin aporte, o sea, porque los neoliberales hicieron eso, dejaron a la mitad de los ciudadanos sin posibilidad de realizar aporte. La pobreza era de 30 puntos, luego de la implementación de la medida que señaló Amado, bajó a 6. Para mí esas son las tres medidas. ¿Qué cambio de época representó Néstor, Y porque además ahí, con estas tres medidas y esa actitud que señalaba Artemio, modificaste la correlación de fuerzas. Ahí está la base material de la modificación de la correlación. ¿Va desfavorable que la relación de fuerza que recibió Néstor? Imposible. Bajo el parámetro de muchos era un gobierno que José Claudio Escribano escribió en la tapa de La Nación que iba a durar un año. Así es. Julio Devido lo cuenta, y lo contó varias veces, que se iban del Ministerio de Planificación, del cuarto piso ahí de Economía, bajaban en el ascensor y al otro día no sabía si volvía. Había un nivel de inestabilidad enorme. Exactamente. Por eso, cuando se habla de lo posible o lo no posible, bueno, ahí tenés tres medidas que eran imposibles. Cuando se habla de la correlación de fuerzas que no da, ahí tenés tres medidas que cambiaron la correlación de fuerzas. Así es. Bueno, muy bien. Lo decía Néstor explícitamente eso.
O sea, que ampliar, obviamente, el universo de lo posible. Había una frase que condensa muy bien la actitud de él. El no le tenemos miedo, que lo dice en un acto específico. Sí. Frente a las Fuerzas Armadas. Claro, pero es una consigna que condensa la actitud y una modalidad de gestión y de pararse frente a las corporaciones, Total. que es la misma frase, si vos te fijás, Flaco, que Cristina utiliza cuando ella hace el discurso donde renuncia en teoría a su candidatura y plantea nuevamente la frase de que no les tenemos miedo. El no tener miedo es algo más que una actitud heroica, es una modalidad de pararse frente al poder corporativo, y eso Es una actitud política. exactamente. A ver si tenemos ahí el audio frente a la... Que como presidente de la nación argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Sabio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñone. Hay un nuevo país, necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria, y como presidente de la nación argentina vengo a reivindicar un ejército nacional comprometido con el país y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. Señores oficiales y suboficiales, les pido fuertemente ese concepto y esa filosofía que definitivamente los incorpore a la patria que los argentinos necesitamos. Muchísimas gracias. Testimonio fuerte, marida con una de mis medidas favoritas, que encierra, era una medida de carácter simbólico, pero detrás de eso había una política de Estado, y me estoy refiriendo cuando decide y le ordena al general Bendini que baje los cuadros de quienes habían sido titulares de la escuela militar, del colegio militar. Estoy hablando de Jorge Rafael Videla y de Reinaldo Viñone. Pero viste la Cuando actitud de Néstor, dice, no les tenemos miedo, no les tengo miedo, o sea, se lo estoy diciendo a cada uno en la cara. Claro. No es en abstracto. No hay les que tenemos miedo. decir, Bueno, pero en el también contexto tenía- en el cual ocurre esto, Sí. es después de la caída de la Rúa, se estaba tratando de rearmar el partido militar como opción política, ¿no? Pero lo simbólico de esa frase es que lo mismo puede ser, la misma interpelación se puede usar para la actitud que tuvo frente a la corte menemista, la actitud que tuvo frente Fondo a la presión, Monetario. al Fondo Monetario. O A sea, los bonistas. es una modalidad de metafóricamente eso excede el acto puntual, es una modalidad Eso. de gestión. Estaba Ann Kruger, ¿no? Como titular del fondo. Estaba. Sí. Hay una anécdota que una vez cuenta, creo que Daniel Filmus, ¿no? Para entender que estaba hablando con Filmus en una reunión y le dicen que Ann Kruger está al teléfono y que Néstor le dice, bueno, no, que no de decirle que no estoy, que no la voy a atender, digamos. Una versión muy diferente a la que tuvo Alberto Fernández, discúlpeme que ponga nombres propios porque acá podemos decirlo, donde declaró públicamente Alberto Fernández que era una bendición para la Argentina tener a Cristalina Georgieva como titular Pero del además, fondo. ¿no? ¿Viste el audio que puso el programa Siempre Soy hace un rato, antes del conversatorio? Qué buen programa, che. Sí. Porque existe por fuera del conversatorio. Sí, sí. Hay vida por afuera. Hay vida por afuera del conversatorio. De lo que dice este hombre que habla por el fondo, que Alberto Fernández le fue a explicar que iba a ser responsable fiscalmente, bla, 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 antes de arrancar. Ponele el audio, pongámoslo el audio, si te parece, querido Silvio, querido Gary. Estamos Está a hablando fondo, de Alejandro Silvio. Werner. Sí, señor. La Alejandro Werner, pongamos el audio de Alejandro Werner. Es el audio El número... 98% de lo que está pasando hoy en Argentina tiene determinantes locales y domésticos. Como tú decías, la inflación en Brasil está bajando, en ningún país del mundo la inflación está en 100%, entonces, si quieres echarle la culpa a Ucrania, Rusia, etcétera, ok, los primeros 7 puntos de inflación se los debemos al señor Putin. Los otros 100... Se lo debemos al señor Fernández. Yo te diría que sí, y no a estos 3 funcionarios que yo no sé si hayan ido o no hayan ido al Fondo Monetario, pero el Fondo Monetario va a hacer su trabajo, y si hoy Alberto Fernández se comprometería con buenas políticas públicas, el Fondo Monetario tal vez sí
adelantaría recursos, porque es lo que corresponde dado el choque negativo que está enfrentando Argentina, pero yo creo que ya dada la falta de credibilidad de su gobierno y la mala implementación y compromiso con el programa que se ha visto hasta la fecha por él, tal vez no por su ministro, pero al final del día él es el presidente de la República, difícilmente veamos un aumento considerable de recursos en la próxima revisión del fondo. Por regulación del fondo, sobre todo cuando se acerca las elecciones, hay que hablar con todos los candidatos que tienen probabilidades de llegar a la presidencia. En primer lugar, Alberto Fernández se quejó ampliamente de lo que según él era el sesgo político del programa que habíamos hecho con Macri. En segundo lugar, dijo que iba a cumplir con los compromisos financieros adquiridos por Argentina. Dijo que iba a ser un presidente fiscalmente prudente. Se discutió mucho sobre, digamos, los orígenes de la inflación en Argentina. Y sí nos habló mucho de la ilegalidad del crédito del Fondo Monetario y de la fuga de recursos que esto generó. El Fondo Monetario siempre hace su trabajo, devastar los países donde aplica su programa. Claro, ahora con amigos como este Werner, ¿no? ¿Quién necesita enemigos, no? Fue el gran gestor del acuerdo del Fondo Monetario con el gobierno de Macri. Hagamos un punto, les propongo, vamos a sumar a nuestra conversación, a nuestro conversatorio de todas las semanas. Y además pidió sí, privatizar aerolíneas este señor. Sí. Y bueno, le adjudicó 7 puntos de inflación a Putin, se olvidó de la OTAN. Bien, vamos a saludarlo a Mepo Jardinelli. Como la UEFA, ¿viste? La UEFA ponen en los partidos la banderita de Ucrania. Sí. Y el otro día mis hijos me preguntan, ¿por qué está la bandera de Ucrania? Porque hay una guerra, hijo. ¿Y por qué no está la de Rusia, papá? Claro. 5 años. Una gran pregunta. Y educados por un rusófilo, ¿no? Tus hijos, claramente. No, bueno. No, rusófilo. Escúchame, vamos a saludar a Mepo Jardinelli. Mepo, querido, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo le va? Estoy fascinado escuchando esta conversación tan interesante, la verdad es que... Hola, Mempo, querido, ¿cómo vamos? Muy bien, bueno, pero realmente están dando una clase de historia política contemporánea, me parece excepcional, la verdad es que disfruté mucho todo esto. En fin, solo agregar, no porque no lo dijeran. Ahora viene el profesor titular, a ver, cierre. No, yo simplemente quiero subrayar respecto de lo que decían de Néstor y de su coraje cívico, que lo tenía sin duda y lo expresa, es que yo creo que el gesto simbólico más importante de Néstor, que quedará en la historia, espero yo, y creo que va a quedar, es cuando frente al cuadro de Videla en el colegio militar dice proceda a bajarlo. Sí. Es decir, me parece que ese es el momento simbólico más fuerte, ¿no? Que marca todo lo que ustedes ya señalaron, y a partir de ahí vienen sus medidas, la recomposición del poder político, las primeras simbolizaciones incluso de la recuperación de soberanía. Él no habló de eso en específico, porque evidentemente había otro tipo de urgencias, pero que está presente en muchas de sus medidas. Así que, digamos, en ese sentido me adhiero entusiasta a las sabias palabras de ustedes. ¿Vos sabés, para vos, cuáles fueron las 3 medidas más simbólicas del gobierno de Néstor Kirchner? Verse melancólico, ¿no? Sino para poder entender un poco el presente también. Yo creo que fue su política social, que después luego continuó Cristina. Creo que el gran paso que se da a partir de la salida, digamos, del periodo de Duhalde, del menemismo y demás, es precisamente el cambio en lo social, es decir, desde que va desde la construcción de viviendas a la recomposición del sistema jubilatorio. Hay un montón de instituciones jurídicas que se empiezan a recuperar. Es decir, el cambio uno puede verlo hoy como un cambio que fue copernicano, ¿no? Fue un cambio importantísimo, y creo que esto es decir, a mí no me convence decir un tema, porque primero porque ya lo desarrollaron ustedes, y segundo porque yo creo que a Néstor la historia lo va a juzgar positivamente, como creo que ya lo está haciendo, en términos de globalidad de sus políticas. Es decir, fue todo su gobierno, la elección incluso de quiénes fueron muchos de sus ministros, de qué manera él entendió el federalismo, que fue importante. Esto también hay que decirlo. Creo que no fue un gobierno porteñocéntrico para nada. Y bueno, todas esas cosas, sobre todo los que vivimos en el interior, las valoramos, pero absolutamente, ¿no? Vos sabés, Mempo, que charlando con Néstor, él decía, para entender esto que vos decís, el verdadero federalismo, ¿no?
Él decía, yo era intendente y gobernador de Río Gallegos y de Santa Cruz. Cuando miraba hacia Buenos Aires solo veía espaldas. Claro. Solo veía espaldas. Y decía, ¿y sabés qué pasa? Lo mismo le pasaría al gobernador de Salta. Y él estuvo obstinado en ser una cara que se pusiera a ver cuando se miraba desde el resto de la Argentina a la ciudad de Buenos Aires. Y esto no es menor, porque además creo yo que implica otra cosa. Cuando uno piensa la Argentina de Buenos Aires hacia las provincias, la piensa de lo financiero a lo productivo y el trabajo. Y cuando la pensás de las provincias hacia Buenos Aires, se cambia esa lógica y se piensa de lo productivo a lo financiero. Y esa fue también una de las claves, me parece, de los 12 años y medio. Y yo precisamente, pues creo que por eso estoy completamente de acuerdo, y creo por eso mismo valoro tanto el inicio, digamos, de un cambio político que hoy estamos necesitando. Es decir, a lo mejor el vocablo soberanía, con el que yo hincho todos los días, digamos, pero el vocablo soberanía y la significación que tiene, la significación histórica que viene desde, qué sé yo, desde Manuel José de la Barrena a fines del siglo XVII, XVIII. Quiero decir que el proceso de recuperación soberana que hoy estamos viviendo desde diría yo, desde una oposición, porque digamos obviamente el gobierno nacional con Alberto no lo ha hecho, yo lo vengo escribiendo permanentemente, en Néstor esto estaba ya presente, quizá no era un vocablo usual. Yo he estudiado bastante el tema y la verdad que me doy cuenta que hasta hace unos 4 años, prácticamente cuando empieza el gobierno de Alberto, el vocablo soberanía no existía como una de las grandes preocupaciones de la nación. Claro. Y yo creo que es una preocupación central, creo que es el eje de todo. Y cuando uno estudia un poco la historia y recuerda distintos casos emblemáticos, hoy hay un artículo interesantísimo en página 12 de Lucas Petersen, a quien no tengo el gusto de conocer, pero es un artículo interesantísimo porque precisamente habla de cómo el tema de la soberanía es larvariamente instalado en tiempo de la colonia, en el 1799 al 1800, y que es el tiempo en el cual además Manuel Belgrano, que para mí es el gran prócer argentino junto con José de San Martín, Manuel Belgrano era el que fue el creador de las 2 primeras escuelas que hubo en la Argentina, la escuela de náutica, que tenía que ver estrictamente con el tema de la soberanía, y la escuela de comercio. Es decir, que de alguna manera Belgrano fue un adelantado en todo esto. Y me parece que Néstor lo debe haber tenido, no me consta, pero lo debe haber tenido bastante bien leído a don Manuel, porque cuando uno lee a Belgrano, y después viene San Martín y Mariano Moreno y demás, pero Belgrano es el que pone la semilla inicial de la soberanía de la Argentina. Y conste que Belgrano fue designado por el rey de España en 1700, habrá sido 90 más o menos, y él era el representante del rey de España en el Río de la Plata, y desde ahí, digamos, no traicionando a su mandante, pero por el espíritu patriótico que él tenía, que era inherente a su personalidad, bueno, él empieza a producir todo esto, y incluso termina siendo después, digamos, nivelado, para decirlo suavemente, de ese cargo, cuando él empieza a tener una presencia importantísima en el comercio, en la economía, en la navegación, que la navegación era el eje central. El artículo que menciono de hoy en página es emblemático, es fantástico cómo marca el rol del entonces virrey Cabello, que sacado por influencia de Uruguay, sacado y lo mandan a Lima, porque era el tipo que había empezado a comprender la importancia que tenía la salida por Barragán, por la Ensenada, etcétera. Bueno, todo esto, el padre, diría yo, simbólico, conceptual de todo esto fue Manuel Belgrano. Por eso yo creo que más allá, a veces pienso que cuando se habla de Belgrano, creador de la bandera, que fue importantísimo, pero no deja de ser una manera de frivolizarlo, no contar todas estas cosas. Claro. O sea que, Mempo, uno podría resumir esta campaña política, debiera resumirse en Patria sí, Colonia no. Bueno, estoy de acuerdo en que sí podría resumirse. Me parece que no deja de ser una expresión simbólica histórica,
Hoy yo prefiero, en vez de patria soberanía, ¿no? Prefiero ser más claro, decir, digamos, exigimos la soberanía y el símbolo de la soberanía es el Canal Magdalena. Porque el Canal Magdalena además es la coronación de todo el río Paraná. No puede haber este Canal Magdalena si no tenés, digamos, recuperación absoluta al 100% de la soberanía sobre el río Paraná. Y viceversa, entender que en el río Paraná, ¿qué es lo que está pasando ahora? Pretender que el río Paraná sea bueno, entonces vamos a darle lugar al Estado y que cobre los peajes fluviales. Y no es así. El Estado no tiene que ser el cobrador, tiene que ser el cobrador, pero porque es el dueño, porque es el dueño natural, porque es el representante de los intereses argentinos. Entonces, es como decir, y esto es belgraniano, no hay una media tinta en el dominio, en la recuperación de la soberanía sobre el río Paraná y sobre el Canal Magdalena, que es urgente, que hay que hacerlo y que no tiene, yo lo dije en mi artículo de hace 2 o 3 días, no tiene que quedar el simbólico y buenísimo acto que se hizo con Alberto, que fue el último acto público de Alberto, tengo entendido, junto con Axel, que es importantísimo lo que pasó, pero no tiene que quedarse ahí. Y celebro además que esto se complete con este artículo que dio hoy, y también porque bueno, tengo información, tengo algunos conocimientos de que Axel Kicillof está absolutamente convencido de todo esto. No es un dirigente o un gobernador a quien hay que convencer, él ya está convencido de todo esto. Es importante, es importantísimo, importantísimo. Bueno, ahora por coincido eso, además, con todo lo que dijiste. Si me permitís, sí, claro. Creo que por esto mismo es que hay algunos pícaros que están interesadísimos y promoviendo que Axel sea el candidato que no repitan la provincia. Ajá. Yo creo que es precisamente una manera de sacarlo del punto central que él está teniendo en esta materia. ¿Se entiende? Sí, clarito. Ahora, coincido con lo que dijiste, pero profundamente, y esto de que le hayan puesto un nombre comercial a nuestro río Paraná, donde en realidad se solidifica la soberanía argentina, ¿no? En el principio de nuestra historia. Claro. Pero me bochaste la consigna. Así que te voy a tirar otra. Te voy a tirar otra, ¿qué te parece? Creo que hay que hacer alguna movida respecto al Fondo Monetario Internacional y su relación con Argentina en términos electorales, porque uno podría resumir la pérdida de soberanía también en términos más modernos en fuera del Fondo Monetario o algo de ese tipo, ¿no? Sí, pero en esto no solo no puedo bocharte, sino que yo te sigo, Amado. Es decir, conozco tus ideas, leo las cosas que has venido publicando, y creo que tu posición, además por tu experiencia de gobierno inclusive, y tu conocimiento económico, yo creo que es exactamente como vos estás diciendo. Creo que en realidad la gran batalla que estamos dando es la económica, y creo que, bueno, te sigo a vos como sigo a Horacio Robelli, y sigo a uno que otro más, no son muchos, son bien pocos los economistas que realmente tienen esa clara conciencia de soberanía, del concepto de patria, no como un galardón o como una proclama, sino el concepto de patria como un sentimiento que es el sentimiento que anida en lo más profundo del interior del pueblo argentino. Yo estuve ahora hace poco en Lago Escondido, fui con Julio Urien y con otra gente, y con Jorge Rayí y demás, y ahí eso se veía, se siente, ¿no? Y lo que está pasando en este mismo momento que hablamos nosotros, se está repitiendo esto en la provincia de Río Negro, donde ustedes recordarán que hace un año la empresa disque australiana era la que iba a hacer la recuperación del hidrógeno líquido y todo eso. En principio no era australiana, era británica, porque Australia no es un país independiente, esto hay que explicarlo además. Australia es decir, la autoridad máxima de la corona. Australia es la autoridad máxima es la reina Isabel II de Inglaterra, o ahora el nuevo América, esa es la autoridad. Exacto. Punto uno. Por el otro lado, fíjate vos qué curioso esto, por el otro lado, en esa especie de reivindicación que se hacía ahí, lo que había era después una especie de ilusión casi mágica, tanto que la gobernadora de Río Negro le cedió 625.000 hectáreas, lo digo de nuevo, compañeros, 625.000 hectáreas. ¿Una ciudad? Pero mucho más. Les propongo
les propongo un punto, a ver si podemos venir a lo que va a suceder en el día de hoy. Hoy es un día importante, se cumplen 20 años del triunfo. En realidad fue una derrota desde el punto de vista matemático. Salió segundo frente a Carlos Menem el 27 de abril del año 2003. 22% de votos. Tuvo el menor porcentaje de votos de todos los presidentes electos de la historia argentina, superándolo a Arturo Humberto Illia durante la proscripción del peronismo en el año 63, si mi memoria no falla. Bien, aún así terminó Néstor Kirchner reorganizando todo el sistema político. Hoy se va a producir la reaparición de Cristina, la esperada reaparición de Cristina en dos momentos. Primero, después del renunciamiento de Alberto Fernández a su creo yo imposible segundo mandato presidencial, y en medio de una enorme tensión económica, en particular expresada por la suba del dólar, con la tercera corrida cambiaria que sufrió el gobierno de los Fernández. ¿Qué expectativa tienen ustedes con respecto a lo que pueda decir y eventualmente hacer Cristina? Artemio. No, bueno, obviamente no tengo ningún poder de adivinación, pero sí creo que Cristina va a volver a insistir en los problemas de la economía argentina, el señalamiento que hizo en las anteriores intervenciones, y no creo que pueda avanzar mucho más, porque no sé exactamente hasta dónde va a ingresar en la coyuntura. Me parece que eso no, pero su palabra va a ser orientadora, porque esto quiero decir con respecto a no la intervención de Cristina, sino a lo que está circulando como discurso político hoy. Néstor Kirchner tiene un discurso en el año 2008, yo hoy puse el video, creo que fue utilizado por otras agrupaciones, entre otras, ¿puedo nombrarla? Sí, claro. La Cámpora, sí. Para efectivamente mostrar cuál era la concepción de Néstor con respecto a un tema que está muy en boga hoy y que creo que es una cuestión central a elucidar, que es el tema de la unidad. Néstor, me acuerdo que había reelecto Moyano en Camioneros, y él hace un discurso sobre, en ese momento estaba cuestionando la unidad por el tema de la transversalidad. Y efectivamente él hace una reflexión sobre qué tipo de unidad es la que quiere construir el kirchnerismo, el peronismo kirchnerista, y dice una frase que para mí es doctrina, es sentencia y al mismo tiempo es un camino a seguir. Dijo: unidad lo más amplia posible, nadie discute la unidad, lo más amplia que podamos, pero unidad sí, para bajar banderas no. O sea, efectivamente el tipo de unidad que planteó Néstor era fiel al programa político, social y económico que él y obviamente Cristina tenían en mente para ir desarrollando. Me parece que esa es una gran cuestión a resolver hoy. La unidad desde ya es una consigna muy valiosa. Es un bien a preservar. Ahora, el complemento que planteó Néstor ya en el 2008 es unidad para qué. Y fue claro, no dijo solamente para qué, dijo para bajar banderas, para ir para atrás, para reordenar el universo político, económico y social en una dirección distinta a la que inauguramos en 2003. No, y yo creo que eso efectivamente sigue siendo una gran discusión hoy, y supongo que será uno de los interrogantes a resolver de cara a la etapa que viene. No se resuelven con medidas instrumentales. Todos plantean la PASO como una salida. Bueno, pero la PASO fue diseñada para dirimir entre dirigentes con estilos distintos, con formas distintas, pero con un mismo proyecto de país. No pueden resolver un dilema donde los dirigentes tengan visiones de país distintas, porque para proyectos de país distintos, visiones de país distintos, en muchos casos antagónicos, están las elecciones generales, no están las PASO. O sea que si la PASO quiere ser utilizada como
una herramienta que ponga en sordina las diferencias muy notorias con respecto a la visión de país de diversos espacios dentro del Frente de Todos, van a fracasar, porque no están diseñadas para eso. Por lo tanto, el tema de la unidad, el tema de la fidelidad programática y la no resolución, que en realidad me parece que es un fetichismo a través de una herramienta diseñada para otra cosa, de las polémicas al interior del FDT que suponen miradas de país totalmente distintas, me parece que está a la orden del día. Yo no sé qué va a decir Cristina, ni hasta dónde va a avanzar, hasta dónde va a explicitar temas, pero estoy seguro que esa discusión va a sobrevolar los próximos días dentro del espacio, y está bien que así sea. ¿Qué expectativa tenés vos, Amado, con respecto a lo que pueda decir Cristina en el día de hoy? Yo creo que no va a haber novedades con respecto al tema de la candidatura, para la posible candidatura de ella, y ya les adelanto que les voy a preguntar qué debería de hacer ella con respecto a esa cuestión. Yo considero, adelanto mi opinión, ella tiene que ser candidata, si no la situación del frente que ella encabeza va a ser bastante precaria, fundamentalmente por el nivel de desmovilización que está habiendo en la base electoral y en la militancia, de lo que yo observo. Puedo estar equivocado, no hablo como el dueño de la verdad. Amado. Me parece que la expectativa que hace una continuidad en lo que planteó Máximo del tema del programa. Esa es la primera expectativa que yo tengo. Complementando lo de Artemio, cuando empezó el gobierno, en el primer número de Contraeditorial, yo escribí una nota que se llamaba Unidad y Rumbo, porque ¿te acordás que el eslogan de la unidad venía atado al es con todos, al vamos a volver mejores, es decir, al cállense la boca, al sector que más aportaba en historia y en votos al triunfo de Alberto Fernández? Esa conceptualización, que es el origen o directamente la consumación de la proscripción, para traer todos los temas que están dando vuelta juntos, esa proscripción de facto, digamos, que hizo que Cristina no pueda ser la candidata a presidenta en el 2019, se complementó con esto: es unidad, es unidad, es unidad. Entonces a cualquier razonamiento se le contestaba unidad, claro, y es con todos. Y por supuesto que la unidad es un valor, puede ser una condición necesaria, pero nunca es una condición suficiente para llevar adelante un programa, y tampoco es una condición suficiente para ganar elecciones. Bueno, mirá el 2021, ahí Artemio lo señala una y otra vez que la unidad ya estaba rota por abajo. O te diría el 2011, era la unidad del pueblo, la unidad como contraejemplo. Entonces yo tengo o como dice Alejandro Horowitz, la unidad puede ser un factor que neutralice la acción de un gobierno. Bueno, Nicolás Casullo lo decía con toda claridad. Cuando el peronismo marcha todo unido, va al conservadurismo, se pone conservador. Eso lo citó el otro día Ricardo Foster de manera brillante, para explicar en parte lo que la discusión y lo que ha sucedido en el lapso 2019-2023. Entonces, cuando hay un gobierno en el cual un gran parte del sector piensa que los problemas tienen que ver con la relación con el fondo, sacando de lado que esto lo trajo Macri, no implica toda esa estupidez de ponerse a hablar otra vez de quién, no me digas a mí que soy igual que Macri en la discusión con compañeros. Nadie en este espacio es igual que Macri, nadie, no. Ni de lejos. Eso es otra cosa. Este es un espacio democrático que tiene valores de la vida en común, que algunos quieren decirle civilización o Estado de Derecho. Entonces nada tiene que ver con Macri, pero el gobierno, o en alguna etapa el gobierno pensó o piensa que su programa es el programa del fondo. Entonces son visiones, como bien decía Artemio, que están un poco más que... Eso no se resuelve en una paso. Que cuestiones de borde. Yo creo, es legítimo que alguien piense que el programa es el del fondo. Ahora, eso adentro de una paso no se resuelve. Se resuelve en una elección general.
que oferte su alternativa. En una PASO se resuelven otras cosas. O sea, dentro de un mismo proyecto de país siempre va a haber estilos, miradas que puedan diverger. Bueno, eso está la PASO para resolverlo. Lo que no puede resolverse es... Sí, como no, es lo más importante. Estábamos esperando que nos dijeras eso. Me gustaría... Basta de cháchara, como dijo Sáenz. Exactamente. No, yo quería decir, hay un par de cosas que en esto que ustedes están señalando me resulta muy estimulante, y para sincerar pensamiento, voy al grano. Yo creo que en cierto modo lo que viene haciendo Cristina en sus esporádicos discursos, en sus intervenciones, lo que está haciendo con mucha sabiduría, creo yo, es calmar las aguas. De alguna manera ella está tratando de calmar la ansiedad. Fíjense que en los últimos discursos su intervención ha sido muy en ese sentido, es decir, no ha sido provocadora, sino al contrario, ha sido serenante de una masa que cree en ella y que la apoyamos, y bueno. Atajando provocaciones, Mempo, más bien. Ponele que sí, Amado, claro. Exacto, bueno. Pero al mismo tiempo, acá hay dos cosas que a mí me tienen inquieto, son cosas mías, no lo atribuyo a ella, pero y si ella de alguna manera por el lado de lo simbólico aceptara ser candidata, incluso aceptando la embestida bestial, grosera de la justicia en ese caso, en fin, que sería previsible. La otra opción que también pienso es imaginación pura. ¿Y si Alberto renuncia? Por alguna razón, pues acordada o no, porque él se cansó, por lo que sea, si Alberto renuncia, ella tiene que ser la presidenta actualmente, y esto cambiaría todo el escenario. A mí me sorprende que no he visto esta hipótesis. No la estoy proponiendo, estoy pensándola como hipótesis precisamente de análisis. Y finalmente, ahí también creo que entran a jugar dos cosas que ahí sí no creo que ni ella ni nadie lo haga, pero me parece que son dos como sombras que están sobrevolando la República. Una es acá hablo en nombre y de lo que yo pienso por el Manifiesto Argentino, que desde el año 2002 tenemos dos grandes propuestas. Una que es la nueva Constitución. En algún momento va a haber que largarla, no en un momento preelectoral, pero me parece que ese es un argumento que ella seguramente ha evaluado, tendrá inspectores, digamos, pero acá la Constitución hay que terminarla, porque nosotros no podemos seguir con una Constitución trucha como es la que tenemos, porque la del 94 es una Constitución trucha en tanto y en cuanto sale de una ilegitimidad de origen, porque la última Constitución verdadera y legal que tuvo la Argentina es del año 49. Totalmente de acuerdo. Esa Constitución fue derogada por un bando revolucionario, así se llamó, el 27 de abril de 1956, y lo firmaron. El 94 le lavó la cara a la un detalle. No quiero pasar por alto esto que acaba de decir Mempo, porque nosotros estamos preparándolo. Cuando estábamos preparando el programa que estamos haciendo, la versión audiovisual de Siempre Soy, hicimos el capítulo 1 que se llamaba Alberto, dije, perdón. No, lo dije sin querer, fue un lapsus. Alberto versus ya Cristina. Freud pasó por acá, fue buenísimo lo tuyo. Alberto versus Cristina, ni un vaso de agua. Yo me puse a ver un montón de material, ¿no? Y encontré algo que hace referencia a lo que vos decís, Mempo, y te tiene a vos como protagonista, que es un acto que yo les recomiendo que lo vuelvan a ver. Yo lo vi entero, completamente entero, te lo puedo contar con pelos y señales. Es el acto que llevó adelante un sector del radicalismo en el estadio de Atlanta, con la presencia de Cristina. Estaba ahí, vamos a escuchar a Sergio Palazzo, interesantísimo el discurso de Sergio Palazzo, gran orador. Gran dirigente. Vamos a escuchar ahí a Leopoldo Moró. Vamos a escuchar ahí a quien nos acompaña en este conversatorio, claro, a Mempo Giardinelli. Vamos a escuchar ahí a un Leandro Santoro antes de que se aplique a sí mismo el teorema de Baglini, un Santoro interesantísimo, un Santoro que citaba a García Linera, que citaba a Gramsci. Y si yo puedo definir un tema que se debatió en eso, yo les recomiendo que lo vean, una Cristina muy
para mi gusto, una muy buena Cristina, muy clara de lo que hay que hacer. Por eso me sorprende su giro al centro eligiéndolo Alberto para que encabece la fórmula, donde si yo tengo que definir un tema de eso está en YouTube, está en YouTube, así como está en YouTube todas las vigilanteadas de Alberto Fernández durante 10 años organizando la oposición al kirchnerismo, también está en YouTube esto, donde el punto central que se discutía ahí era la nueva Constitución. Lo que vos estás planteando ahora, Mempo. Sí. Y Cristina ojo que planteándolo. Hay que marcar algo importante. Estamos hablando, nosotros lo venimos diciendo desde 2002, de una nueva Constitución, no de una reforma. Totalmente. No hay que reformar la del 94. Hay que Y hacer así una lo nueva... planteaba Cristina, lo pueden ver, Perfecto, bueno, esta es la idea central, igual que nosotros también planteábamos, esto sí era de super máxima, que era la intervención al Poder Judicial. No hay manera de resolver, incluso lo pienso para hoy, no hay manera de resolver el intríngulo y el disparate que es la justicia en Argentina, si no es a través de una intervención, de una declaración en comisión y empecemos todo de nuevo. La judicatura argentina son 13.000 personas. No es mucho más de eso, 13.000 personas. Bueno, hagamos de nuevo, apelemos a organismos internacionales que nos ayuden, hagamos nuevas grandes concursos por antecedente y por oposición y creemos un nuevo sistema judicial. Son las dos cosas que nosotros creemos en el Manifiesto Argentino, yo lo creo, es mi credo, que son las dos grandes cosas, nueva Constitución y nueva justicia. A partir de ahí encarrilamos toda la Argentina. Bueno, eso lo plantea sistemáticamente Cristina. Con respecto al giro al centro, ahí yo tengo un matiz. Yo creo que Cristina nunca giró al centro. De hecho, agenda yo creo que planteó Flaco que la en decisión 2020, de ponerle a Alberto es un giro al centro. No, yo creo que Massa también. Es un análisis específico de la coyuntura electoral y hace 10 años que viene girando al centro, desde Iturralde. Yo no comparto, es lo que yo lo planteo como cuando vos analizás la agenda que planta Cristina a partir del 2020, te das cuenta de que la agenda es efectivamente una agenda que no ha girado al centro, ha planteado claramente la necesidad de distribuir el ingreso, ha reflotado el tema de la apropiación por parte de los sectores dominantes del crecimiento económico, que fue una de las señales más claras que dio el kirchnerismo durante su gestión de 13 años, que eso no lo iba a permitir y no lo permitió. No, yo creo que fue una decisión eminentemente electoral y que sucede eso en la vida de un país. Profundizamos otro día. Yo creo que último gol, déjame decirlo por favor, Artemio, el último gol del kirchnerismo fue la recuperación de YPF, eso ocurrió en el año 2012, y del año 2012, por A, por B o por C, Cristina, excepto el periodo muy valioso, cuando toma la decisión de ser el rostro de la resistencia al macrismo, toma decisiones de buscar por el centro, con Insaurralde, con Scioli, luego con Alberto y ahora con Massa. Esto es lo que yo observo. Mi percepción no es... es otra discusión. Nadie te quiere tirar... No tenemos que coincidir en todo. No, por supuesto, y además está bien la divergencia. Nadie que está en el centro plantea el 2017, Flaco. Y el nivel de enfrentamiento con por eso el puse macrismo. como excepción, me parece, cuando ella... Por eso traigo al presente, yo te recomiendo que veas el acto de Atlanta de Cristina. Me acuerdo perfectamente ese acto. Yo creo que yo también me acuerdo, yo estuve presente, no había 2019. Acompañado, al lado mío estaba Flavio Azaro, me acuerdo, y lo vi en compañía de Flavio Azaro, y lo escuché y fue muy impresionante el discurso. Las calles estaban desbordadas, la calle Humboldt desbordada, el gimnasio estaba desbordado. Vos lo recordarás seguramente, Mempo. Sí, claro, ¿cómo que no? Sí. Fue de alguna manera mi debut en público, porque y fui invitado por Moró. Leopoldo es un querido amigo hace muchos años, y bueno, cuando me invitó a mí me sorprendió mucho, porque era una mesa muy distinguida, muy fuerte, y bueno, y preparé un pequeño borradorcito, y que sí, efectivamente cuando habló cada uno y hablaron todos y cerró Cristina, que para mí era
momento muy emocionante, es decir, era la primera vez que estaba junto a ella, bueno, no la primera vez, pero digamos la primera vez. El conductor conductor del evento fue Leonardo Greco, nuestro compañero de la radio. Sí, además, vale recordar. Claro, me acuerdo, no, eso fue un acto trascendente, además la cantidad de gente, como vos señalás, porque estaba lleno de estado, pero además las calles alrededor, era impresionante, realmente creo que fue uno de los primeros grandes actos que se hicieron en proceso a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y se la veía muy bien a Cristina, muy bien, estaba muy bien, estaba exultante, contenta. ¿Y vos decís que esto se encuentra? ¿Está en internet, en algún lado? Sí, está completo, después si querés te lo paso. Y yo les recomiendo que lo vuelvan a ver porque es muy interesante todas las cosas que se dicen allí, Así es, muy interesante. Que primero cuando decidieron el ajuste comunicaban que la clase media se había acostumbrado a viajar y a tener celulares y un plasma y eso no podía ser. Y una vez, y lo dijeron públicamente en todas partes, y una vez que se visualizan las consecuencias del ajuste, le echan la culpa de los pobres al anterior gobierno. Pónganse de acuerdo para mentir, por favor. No se puede decir una cosa hace 3 meses y luego decir otra. Bueno, esto es un audio de aquella jornada histórica. Bueno, expectativas por las palabras de Cristina del día de hoy. Me gustaría sobre el final, Amado, que hablemos un poquitito de cómo queda Massa frente a esta corrida cambiaria que sufrió y la expectativa inflacionaria que parece que está fuera de control, ¿no? Hay que esperar que la inflación del mes de abril quizás esté por encima de la del mes de marzo, que fue de 7.7, y ni hablar de la expectativa que puede generar la inflación del mes que aún no comenzó, del mes de mayo. Pareciera ser que el control de la inflación no sería uno de los temas que el gobierno podría mostrar como un logro. ¿Cómo interpretan ustedes esta situación, Amado? Yo te diría que es el problema hoy, porque si bien no es la causa, es una manifestación de un montón de situaciones políticas. Para mí la economía no puede pensarse fuera de lo político. Es el problema y es la manifestación, yo te diría que del descontrol político, el desorden político dentro del frente. Te diría que es la consecuencia. Esto lo digo no para mirar hacia atrás, sino para mirar hacia adelante, ¿no? Todo lo contrario, porque dicen, estás hablando del pasado. No, miremos qué pasó para tratar de hacer algo distinto. Es la consecuencia de una puja distributiva en la cual el gobierno se ha abstenido de participar desde el principio mismo. Ha permitido que los sectores dominantes se apropiaran de todo el crecimiento de la Argentina durante estos años. Diría que es un permiso activo, porque les dio los dólares baratos, porque no intervino con controles. Situación que Cristina señalaba una y otra vez. Así es. Y te diría que finalmente la aceleración de la inflación es el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo, si uno mira el gráfico de cómo venía la inflación, que puso en marcha Macri, otra vez, la puso en marcha Macri, pero en el momento de la firma del acuerdo hay una cambia la pendiente de la curva, hay una aceleración, cosa que veníamos diciendo que era obvio que iba a suceder, porque el fondo pide tasas positivas, porque el fondo pide devaluaciones permanentes, porque el fondo pide que haya aumento de tarifas. ¿Está bien? Entonces, ahí tenés para mí el foco de los problemas conceptuales. Me gusta en esta pésima situación que Massa haya dicho que va a desplegar toda la fuerza del Estado. Me parece que es un cambio político, no sé si hay tiempo, no sé si hay tiempo de construir esa fortaleza, pero me gusta que haya dicho que va a desplegar toda la fuerza del Estado, donde incluyó, cuando habló del Estado, al sistema judicial, ¿no? Cosa que ahí es una buena intención, pero creo que no tiene ninguna chance, porque el sistema judicial está en otro partido. Pero me gusta que haya un dirigente que pone el conjunto de las herramientas del Estado arriba de la mesa. Y particularmente me gusta el tema de los yuanes. Nosotros eso avanzamos con Brasil cuando yo era ministro de Economía, nos fue relativamente mal, producto de los bancos centrales, hay que decirlo, de ambos países.
me parece una muy buena idea que, aunque no tenga resultado hoy, va a tener resultado en el futuro. Por eso es una semilla muy bien plantada, el comercio en yuanes. Bien, como para ir cerrando, Cristina habla, Mempo, si suena el teléfono y del otro lado de la línea llegase a estar Cristina y te pregunta si tiene que ser o no candidata, ¿qué le responderías vos, Mempo? ¿Mempo? Eso es lo que le respondería. ¿Ves que nadie se queda mudo. Se desmayó, Bueno, para cerrar, te lo pregunto a vos, querido Artemio. Siempre que misma... pregunte si tiene que ser candidata, yo voy a decir que sí. Bien. Pero la decisión es de Cristina. No, claramente que la decisión es de Cristina. Además, nadie la puede obligar, por cierto. En el caso Amado, también la pregunta... yo le diría por la Argentina que tiene que ser candidata. Muy bien. Bueno, ni siquiera por nuestro espacio. Escuchaste, Daniel, lo que te digo, ¿no? Me gustaría decir algo a este respecto. Yo creo que hay que respetar la decisión que ella tome. Es decir, yo espero que se ponga al frente y que vuelva y va a tener todo el apoyo, y creo que es bueno para el país. Pero hay que respetar su decisión. Yo creo que ella va a tomar la mejor decisión que pueda, y yo confío en eso. Muy bien. Mempo, gracias por tu participación, amigo y compañero.